Hoy vamos a hablar de los problemas económicos que tiene España. Esto es fácil. Casi se podría decir que con hacer justo lo contrario de lo que han hecho los gobiernos del PP y del PSOE, estaríamos ya en buen camino. Las políticas de recortes, como su nombre indica, no son soluciones técnicas, son decisiones políticas. Por eso, en el reparto de lo que hay, es muy diferente repartir en beneficio de la mayoría o en beneficio de unos pocos muy escogidos y selectos. Hoy vamos a hablar de una serie de medidas para que el reparto de lo que hay y también de lo que no hay, de la deuda, se haga en beneficio de una mayoría y que paguen más los que han causado la crisis o los que más tienen. Datos del Banco de España muestran que al finalizar 2013 la deuda de España estaba valorada en 4,3 billones de euros, de los cuales la mayor parte es deuda privada, perteneciente a empresas, bancos y familias. El Producto Interior Bruto, que es todo lo que produjo España ese año, fue 1 billón de euros. La mayor parte de la deuda, 1,3 billones, pertenece a los constructores y otras empresas que se forraron con la burbuja y luego no pagaron sus préstamos a los bancos. Esta fue la causa de la caída de la mayor parte de las cajas de ahorros y de algunos bancos. Para salvar a los bancos, el Estado les ha concedido dinero público por valor de casi 1,5 billones de euros. Es materialmente imposible que España y otros países, pero en concreto el nuestro, pueda hacer frente a los pagos de la deuda pública y la deuda privada. Los presupuestos generales del Estado para 2015 prevén pagar una media de 100 millones de euros diarios por los intereses de la deuda. Y además, para renovar la deuda que vence en 2015, el Estado contempla pedir nuevos créditos por un importe de 665 millones de euros diarios. Estamos pagando una deuda que en muchos casos se puede sostener que no es legal, ¿no? Existe el concepto jurídico de deuda odiosa, habría posibilidad de defender jurídicamente que se está pagando deuda pública que no nos corresponde. Luego también está el importante asunto de la legitimidad, hay una deuda que no es legítima que se haga pagar por ella a toda la población y en cualquier caso que no es legítimo que se esté priorizando el pago de esa deuda frente a necesidades sociales básicas. Estamos cerrando hospitales para devolver la deuda a unos bancos que se han enriquecido muchísimo y que lo siguen haciendo gracias a la especulación con la deuda pública. Entonces, ese sería uno de los primeros frentes. Yo creo cuestionar todo lo que tiene que ver con la sangría de recursos públicos que está suponiendo el pago de la deuda. Jan Ziegler, vicepresidente del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ha dicho: España no debería pagar su deuda porque es delictiva e ilegítima. Parece evidente la necesidad de una auditoría pública de la deuda que determine qué parte es legítima y qué partes son ilegítimas u odiosas. Y además la derogación del artículo 135 de la Constitución, que coloca los intereses de la banca por encima de los derechos sociales. Como hemos visto, el Estado ha dado a los bancos de nuestro dinero una cantidad desorbitada, casi 1,5 billones de euros, sin decirnos nada y sin pedirles nada a cambio. Con este dinero, además de lo que les ha dado el Banco Central Europeo, que también es dinero nuestro, convertido en acciones de estos bancos, el Estado tendría que haber hecho una banca pública con control social y democrático. ¿Por qué es necesaria una banca pública? En primera instancia, porque la hemos pagado. Hemos inyectado ingentes cantidades de dinero en diferentes formas para sostener las entidades.
cuando tú pones dinero en una empresa, debes tomar las decisiones asociadas a haber puesto ese dinero en la empresa. Es imprescindible, por tanto, una banca pública para que incorpore a lo que es la rentabilidad económica, la rentabilidad social, la necesidad de inversión en determinados sectores productivos y la necesidad de poner en valor toda la gran potencialidad de crecimiento que puede la economía. La banca privada no está dando crédito a las pequeñas y medianas empresas porque prefiere invertir el dinero en economía especulativa, cuando en realidad en España son las pequeñas y medianas empresas las que crean empleo. Según el profesor Vicens Navarro, España es uno de los países cuyos bancos privados tienen más oficinas en paraísos fiscales. El negocio de la banca, que es la institución más poderosa del mundo, consiste en crear deuda, porque así crea dinero, así obtiene beneficio. Y mientras tenga el poder que tiene y mientras pueda hacerlo, no va a parar de generar deuda. Según el informe de Oxfam Intermón de mayo de 2014 sobre los impuestos en España, las familias aportan alrededor del 90% de la recaudación y las empresas el 10% restante, incluido el 2% de las grandes empresas. Es decir, las familias aportan casi 50 veces más que las grandes empresas. En nombre del equilibrio fiscal recortan el gasto social, han subido los impuestos al trabajo y al consumo mientras mantienen bajo mínimos el impuesto del capital, conservan las SICAPs en un paraíso fiscal y, por si fuera poco, aprueban amnistías fiscales para los suyos. Esto no es la crisis, señor Rajoy, son sus políticas en favor del 1%. Los grupos sociales que menos tienen, los que en proporción están contribuyendo más a salvar a la banca, están contribuyendo más a pagar la deuda, etc. Como dijo Oliver Wendell Holmes, juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos, los impuestos son el coste de los servicios públicos, el precio de la civilización. Pero a la vista de estos datos, no se puede decir que nuestro sistema fiscal sea justo. Hay que aumentar la capacidad recaudatoria, que en España estamos por debajo de la media europea, para blindar las políticas sociales. Pero no es justo que las familias paguen más que las grandes empresas y las grandes fortunas. Hay que bajar los impuestos indirectos como el IVA, que pagan igual los ricos que los pobres, y subir los impuestos directos como el IRPF, el impuesto de sociedades, y diferenciando tramos, de tal manera que sea proporcional y paguen más los que más tienen. El artículo 31 de la Constitución habla de la necesidad de que el sistema sea progresivo, en el sentido de que se pague de acuerdo con la capacidad económica. El más tiene debería pagar más. A esto se refiere la progresividad y esto es algo que solo impuestos como el impuesto sobre la renta, el impuesto de sociedades, el impuesto de patrimonio, que también se pretende hacer desaparecer definitivamente, o el impuesto de sucesiones, van en esta línea. Y sobre todo hay que combatir la economía sumergida y el fraude fiscal. Y la política fiscal tiene que ser transparente. Si Hacienda somos todos, tenemos que saber todos cuánto paga cada uno. En España, expertos en salud mental han denunciado el incremento de las enfermedades mentales en un 20% por culpa de la crisis, mientras el Ministerio de Sanidad está cerrando centros especializados en estas enfermedades. Un estudio de la Universidad de Baleares detalla que entre 2006 y 2010 han aumentado los casos de depresión, ansiedad y dependencia al alcohol. Los pacientes más numerosos son los que tienen problemas para encontrar empleo o para pagar la hipoteca. Durante los últimos 2 años, Comisiones Obreras ha cuantificado en 53.000 trabajadores menos en sanidad y 873.000 emigrantes sin derechos sanitarios. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, desde 2008 el suicidio es la primera causa de muerte no natural en España, por delante de los accidentes de tráfico. Jan Ziegler ha dicho: los criminales financieros son el enemigo común de los europeos, de los africanos y del resto de la población que sufre hambre y desempleo en el mundo. Unos oligarcas que monopolizan los beneficios
y privatizan los servicios y recursos. Los servicios básicos imprescindibles para que podamos vivir, pues salud, educación, pensiones, agua, calefacción, vivienda, transportes, tienen que ser servicios públicos, son derechos humanos. No se pueden poner a merced de la especulación financiera ni de las empresas para que negocien con ellos. Miles de ciudadanos están abocados a una situación de pobreza energética, mientras las eléctricas de este país son las que tienen más beneficios de la Unión Europea. Esto es igualdad y justicia, señor Rajoy. Están privatizando la salud y aumentan las enfermedades y se deterioran los servicios, porque claro, hay que mirar por los beneficios de los accionistas. Nuestra salud se pone al servicio de los inversores. Recortan los recursos para promover el empleo de los jóvenes. 4 millones de desempleados no tienen ninguna prestación en estos momentos y de los que cobran, más de la mitad solo 426 euros. Han acorralado ustedes a los mayores de 50 años, reduciendo la prestación por desempleo y dificultando la jubilación anticipada. Han reducido las prestaciones a la dependencia incluso de la gente en situación límite. Las personas que no tienen trabajo ni medios de vida tienen que tener acceso a una renta básica que les permita una vida digna. Y las personas dependientes también necesitan los recursos necesarios para que puedan desarrollarse personalmente. Hoy en España hay más pobreza infantil, más desigualdad social que cuando usted fue elegido presidente del Gobierno. Con su reforma laboral, tener empleo no es garantía de nada. Cada vez hay más trabajadores, fundamentalmente mujeres, que trabajan por salarios que les abocan a ellos y a sus hijos a la exclusión social. Esto no es una crisis, esto es una monumental estafa, una gran injusticia. Esto no es humano ni es justo. Todos los servicios que se han construido con el impuesto de los ciudadanos, gobiernos corruptos los han malvendido a sus amiguetes. Hay que parar esto porque lo siguen haciendo. Hay que nacionalizar todos los servicios públicos básicos. Hay más de 700.000 viviendas vacías en poder de los bancos y se sigue desahuciando a la gente, a las familias. El Estado lo que tendría que hacer es poner esas viviendas en unos alquileres apropiados para que puedan ser habitadas por las familias necesitadas. Lo que hace especialmente cruel esta crisis es la gran injusticia con la que su Gobierno y sus políticas reparten los esfuerzos y los sacrificios. Al menos, si no sabe usted cambiar de políticas, no se burle de la gente hablando de recuperación. Aquí lo único que sube es la desigualdad y la pobreza. Hay que hacer una auditoría popular de la deuda para distinguir la legítima de la ilegítima y odiosa. Este es un buen camino. Hay que crear una banca pública. Hay que hacer una reforma fiscal para que el que más tenga o más gane, aporte más. Combatir el fraude fiscal y los paraísos fiscales es absolutamente necesario. Y nacionalizar todos los servicios públicos básicos es vital para garantizar una vida digna para todos los españoles. En el siguiente capítulo seguiremos hablando de más cosas que hay que cambiar, pero no olvidemos que lo tenemos que hacer entre todos. Tengo una tarjeta negra, no pienses que estoy de luto. Es una tarjeta llena con las cuentas de todo el mundo. No sé si Rajoy la tiene, pero seguro la quiere. Tener esta tarjeta negra no sabes qué bien te viene. Me la dieron y yo me la quedé. Solo tenía que contar la mentira cuando viniera aquí la policía a decir que me la encontré. Me la dieron por gastos de representación, pa' viajar por el mundo, pa' comprarme un jamón.